Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este martes precioso de enseñanza. Mi hermano me hace el favor y me silencia a todo el pueblo. Dígame. El link ya está en el grupo de la iglesia. El link ya está en el grupo de la iglesia, mis hermanos. Así que si quieren compartirlo, compártanlo con sus amistades. Lo más importante es que en este momento todos tengan en sus manos la Biblia. Ustedes saben que hoy es un martes de enseñanza y lo que necesitamos tener es la Biblia para estar activos en la enseñanza. Amén. Así que les invito a que abramos la Biblia en el libro de Juan. Vamos a leer en el capítulo número 1. Vamos hoy a estudiar desde el versículo número 1 al versículo número 5. Antes de seguir adelante, quiero comentarles que justamente en esta semana había hablado con nuestros hermanos nuevos en la congregación, con el hermano Galo, con Richard, con Alicia, con Jessica, con Jocelyn, Lisette, y quién me falta, y Luis, y Jorge. Y les había comentado que empezaran a leer el libro de Juan. Así que dije yo, bueno, perfecto, vamos a hacer el estudio arrancando el libro de Juan. Así que vamos a iniciar la lectura. Me imagino que ya todos tienen. Les repito nuevamente, vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo número 1, del versículo 1 al 5, y dice, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en unción de su Santo Espíritu. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre bueno, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das en este tiempo de poder presentarnos delante de ti, Señor mío, dispuestos a recibir la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestra mente, que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a recibirla, a captarla, a guardarla, a esculpirla, Señor mío, para que la tengamos presente en todo tiempo, para nuestro caminar diario, Señor, para poder decirla a las otras personas. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres tú nuestro Rey, eres nuestro Señor, eres nuestro todo. Y en este momento vamos a hablar de algo muy importante como es tu palabra. Te amamos, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes saben, el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan. Y Juan era el discípulo amado, era el amado de Jesucristo. Y les cuento que él escribió este libro pensando en que los cristianos lográramos tener como ese conocimiento del ministerio de Jesucristo, que nosotros pudiéramos llegar a tener ese conocimiento, que pudiéramos afrontar nuestra vida desde el punto de vista de que ya conocíamos el ministerio de Jesucristo. Así que vamos a ir parte por parte. Empezamos en el versículo número 1, dice, en el principio era el Verbo. Ustedes saben que siempre que se habla de principio es porque algo está empezando. Y el principio definitivamente está en Génesis 1:1. Por eso es que habla del principio. Miren, volvamos nuevamente a leer Génesis, el capítulo 1, el versículo número 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio era ni más ni menos que la eternidad de Dios, porque Él fue el que creó absolutamente todo. Cuando se habla de principio, se está hablando de la eternidad de Dios. Dios ya era cuando empezó la creación. Él ya estaba
estaba, Él lo manifiesta. Vámonos nosotros en el mismo libro de Juan, vámonos al capítulo 17. Leamos lo que nos dice el versículo número 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí queda más que claro que Jesucristo fue antes de que la creación fuera hecha. Antes de que el mundo fuera hecho, ya estaba Jesucristo. Nosotros podemos llegar a conocer al Padre a través de Jesucristo. Vámonos nuevamente vamos al libro de Mateo. Yo necesito que esta noche, ustedes saben que cuando estamos en enseñanza, ustedes tienen que ser con la Biblia ágiles y buscar aquí y allá. El capítulo 11 del libro de Mateo. Capítulo 11, versículo número 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios Padre es conocido por Jesucristo, y Jesucristo conoce al Padre. Y gracias a su inmenso amor, gracias a su infinita misericordia, nos conoce a nosotros. Porque a nosotros se nos ha sido revelado de una forma única. El que nosotros podamos conocer al Padre es lo que nos da esa profundidad, esa certeza de saber que Jesucristo es ni más ni menos que Él era el principio. Cuando nosotros hablamos de que, porque la palabra dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Solo Jesucristo era el Verbo, el Hijo de Dios. Y Él hizo, ahí mismo miremos en el libro de Juan, en el capítulo 1, cuando Jesucristo se hizo carne, en el versículo 14, mire lo que nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesucristo se hizo carne, ese Dios único y perfecto que existía desde antes de la creación del mundo. Él dejó todo, su trono de gloria, dejó todo lo que Él tenía, dejó toda su divinidad para hacerse carne. Cuando nosotros hablamos de que en la eternidad era Dios, y cuando fue necesario que el Padre, que Jesucristo se hiciera hombre, fue ese punto perfecto en que Dios lo determinó de que fuera nacido por una mujer. Y nosotros podemos decir, el Verbo es Cristo, y lo único que Él quería era que hubiera esa expresión suprema, esa expresión del mismo Dios, porque fue hecho a imagen de Dios nosotros fuimos hechos. Entonces la expresión de Dios mismo en el momento de la creación, cuando Él determinaba que se iba a ser hombre, simplemente Él creó a la imagen suya, nos creó a nosotros. Y nosotros debemos pensar que esa expresión de Dios en el momento que creó al hombre, lo hizo específicamente, primero, para que nosotros fuéramos conscientes de su eternidad, para que fuéramos conscientes que Él estaba desde antes del principio de la creación, que nosotros fuéramos conscientes que Él era el Verbo, no que Él fue el Verbo, Él era el Verbo. Yo quiero que nosotros veamos algo importante. Nosotros vemos en Jesucristo, vámonos a Apocalipsis. Esta parte es súper importante, porque nosotros podemos hablar en Apocalipsis 22. Vamos a leer el versículo número 13, 22, 13. Jesucristo era ni más ni menos que el eterno, el presente,
el que había sido desde el principio. Y miren cómo nos ratifica en Apocalipsis la palabra en el versículo número 13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La eternidad de Dios antes de la creación. Y muy seguramente, cuando sea terminado todo, Él seguirá siendo, porque Él es el principio y es el fin. La eternidad de Dios es increíble. Y Juan quería dejarlo bien claro, quería dejarlo bien especificado. Miremos en el capítulo número 8 del libro de Juan. Esta porción es hermosa. Vamos a leer desde el versículo número 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis más, yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham nuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesucristo es el gran yo soy. Él es el mismo de ayer, como lo dice nuestro versículo lema de nuestra iglesia cuadrangular, en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por todos los siglos. Entonces debemos vivir conscientes de eso. La eternidad de Jesucristo es inalterable. Él es el gran yo soy. No podemos decir que Jesucristo es el gran fue o el gran existió. No, Él es el gran yo soy, porque permanece en todo tiempo y en todo lugar. Sigamos con nuestro estudio. Mire lo que dice la siguiente porción. Dice, y el verbo era con Dios. Cuando el apóstol se refiere a que el verbo era con Dios, es para enseñarnos esa comunión que había en la divinidad, la comunión del Padre, la comunión del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. La divinidad, o sea, esa esencia, esa pureza de la divinidad, era esa comunión que había en la Trinidad. Y esto lo confirmamos en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo número 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros debemos tener bien claro que el hombre no fue creado porque Dios tuviera una necesidad o porque existiera una necesidad divina. Dios fue creado porque Él quería tener el gozo de amar a su creación. Y lo dice. Y sobre todo lo dice en Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios decidió crear a la humanidad, Él pensó inmediatamente en crear el matrimonio, en crear la familia, porque simplemente la familia es el reflejo, ni más ni menos, que la comunión divina. La familia es el reflejo de lo que Dios quería que existiera un padre, que existiera una madre, que existieran hijos, que hubiera una comunión en medio del hogar. Miren lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Es una situación tremendamente complicada. Y no podemos decir que solamente la estamos viviendo de una forma difícil o complicada en el interior de nuestro hogar o en el interior de nuestra ciudad o de nuestro país. Esto es a nivel mundial. La situación es mundial. Y lo que quiere Dios es así, como existe esa comunión en la Trinidad. Asimismo quiere que exista esa comunión en la unidad de la familia. Yo amo y me gozo con las familias que se sientan todas unidas a orar, que oran con agrado, que lo hacen con dedicación, que podemos ver al padre que ora, a la madre que ora, a los hijos que oran, que hay esa comunión, ese deseo de estar todos unidos, porque bien lo dice la palabra, y el verbo era con Dios. Jesucristo estaba en comunión perfecta con el Padre. Pero sigamos adelante. Dice, este era en el principio, ya dijimos si este era con Dios, perdón, este era con Dios y el verbo era Dios. Cuando decimos y el verbo era Dios, estamos hablando de la divinidad, de la absoluta. Juan quiere dejar bien clara la absoluta divinidad de Jesucristo. Miren en Apocalipsis 19, porque esa absoluta divinidad que tuvo Jesucristo va a ser ni más ni menos el que vendrá un día por cada uno de nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19. Mi Biblia, este estudio, la muevo para un lado y todo, pero todavía tiene las hojas bien pegaditas. Apocalipsis 19, en el versículo número 11 leemos. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esa divinidad, ese verbo que era con Dios, es ese mismo verbo que habla Juan en el Apocalipsis. Es el mismo que vendrá. Es el mismo que vendrá por sus hijos. Es el mismo que vendrá por su pueblo. Nosotros debemos pensar que en este tiempo estamos viviendo momentos de mucha tribulación. Ustedes saben que mueren nuestros familiares, mueren los tíos, los hermanos, los padres, los hermanos de sangre, los hermanos de la congregación. O sea, hemos visto muchas muertes alrededor nuestro, pero nuestra confianza plena debe permanecer en Cristo. Él nos ama y nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar y confiar que las cosas van a ser como Él las tiene determinadas. Yo sé que en su inmenso amor y en su infinita misericordia, el Señor nos va a permitir ver cuál es el propósito de esto. Y realmente podemos decir en este tiempo que ya podemos ver muchos propósitos, porque la naturaleza, pueda que hayan muerto muchos seres humanos, pero hemos visto cómo la naturaleza se ha regenerado. Podemos ver cómo la capa de ozono se ha regenerado.
podemos ver, no sé si ustedes en el amanecer, en la madrugada, ahora podemos ver más allá. Podemos ver más allá, porque antes la misma contaminación no nos permitían admirar el más allá. Y podemos mirar, y yo sé, mi hermano me decía, ñaña, si tú te paras mirando hacia donde sale el sol en la madrugada, yo estoy seguro que tú puedes ver el Chimborazo. Y realmente he tratado de hacerlo, pero es que aquí donde yo vivo hay hartísimos árboles y créanme que no es por la contaminación, porque no hay tanta contaminación como antes. Pero ustedes desde su hogar lo pueden hacer. Miren hacia el lado donde sale el sol. Si usted está aquí en Guayaquil, mire hacia allá y de pronto usted pueda ver el Chimborazo, porque podemos ver cómo se han limpiado los cielos, cómo se ha limpiado la naturaleza. Hay muchos ríos que muestran que es increíble cómo las cosas han mejorado. Y yo sé que el propósito del Señor de volver a tener esa comunión en familia, el volver a tener a la familia reunida, el que la familia esté cerca, hoy pueda que hayan tropiezos y hayan cosas, pero eso nos hace tener una nueva relación, eso nos hace tener un nuevo conocimiento de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Hay muchos padres que por sus trabajos ni siquiera han podido compartir la dicha cuando tienen a sus hijos pequeños, de verlos crecer, de sentarse con ellos a hacer una tarea, de hacerles una explicación. O sea, tantas cosas que perdemos cuando nos dedicamos solamente a trabajar, a trabajar y a trabajar. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Lo más importante es que nosotros, había algo que quería decirles referente a esta porción, es que es justo la porción que los testigos de Jehová cambian completamente para, para no decir que era Dios, sino que era un Dios, como que era uno de los tantos dioses como los que había en la antigua Grecia, pero nosotros sabemos que solamente era uno. Sigamos con nuestro estudio. Vamos a leer el versículo número 2. Dice, este era en el principio con Dios. Nosotros podemos estar seguros que el Padre jamás estuvo solo. Y lo podemos ver en la creación porque quedó registrado. En Génesis, en el capítulo número 1, en el versículo número 26, lo dice claramente. Porque Él pronuncia, hagamos. Él no dice, mire que cuando está haciendo la creación, dice que aguas, Él hace y creó Dios y dijo Dios. Pero justo en el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Realmente eso nos da la claridad de que no estaba solo, Dios no estaba solo, el Padre estaba con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Incluso lo dice cuando leemos en Génesis 1:2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Sigamos con nuestro versículo número 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire, Jesucristo es ni más ni menos que el agente creador. El agente creador. El agente divino, porque no podemos decir solo el agente creador, es como decir cualquier cosa, no. Es el agente divino de la creación, porque absolutamente todas las cosas fueron hechas. Y quiero que vayamos al libro de Colosenses. Por ahí hay alguien que tiene un audio, gracias por cerrarlo. Colosenses número 1, en el versículo 16. Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y
para Él. Todas las cosas fueron creadas, la materia, la existencia, todo lo que nosotros vemos, todo lo que hay en los cielos, en la tierra, en el infinito, absolutamente todas las cosas. Y nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios de que realmente Jesucristo era un agente creador. Lo podemos ver claramente en los milagros. Si nosotros buscamos en el libro de Juan, en el capítulo número 2, veamos aquí nomás en el primer milagro que Jesucristo hizo, que fue cuando Él transforma exactamente el agua en vino en las bodas de Caná. Nosotros ahí podemos ver que Él tenía ese poder creador. Y quiero que lo leamos en el versículo 1, dice: al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Saltémonos al 7, dice: Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y eso realmente sorprendió, porque en las fiestas de Caná, usted sabe que las fiestas duraban algunos días, y en las fiestas naturalmente los mejores vinos eran los que se sacaban primero, y le decían a él: wow, ¿cómo así el mejor vino lo dejas para después? Y también lo podemos ver en ese poder creador, lo podemos ver en cuando fue el milagro, cuando estaba el de los peces y de los panes. Ese está en el libro de Juan, en el capítulo número 6, cuando alimentaron a los 5,000. Mire que, veamos en el versículo 5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mire que en el momento que Jesucristo ve la necesidad de lo que había en los que estaban sentados ahí, escuchando la palabra, Él simplemente, ese poder creador, dice: solamente que se recuesten. Y cuando le dijeron: aquí hay uno que tiene 5 peces, y 2 panes, y Él los multiplicó. Y fue de una forma tan impresionante la multiplicación de los panes y de los peces, que sobraba. Y Él lo dice, miren en el versículo 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuánto quería. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se perdiera nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínense ustedes ese poder crear de la creación, de ser el creador, lo tenía Jesucristo. Lo vimos en el principio, en la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que hay. Y cuando Él hacía los milagros, también tenía ese poder de ser el creador. Cuando nosotros decimos en el versículo que sí, porque mire, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ustedes saben que esta continuación de esta frase es la repetición de la misma anterior. Y nos damos cuenta que lo único que quería el apóstol Juan era dejar completamente claro de que así hubiera una variación en la oración, el poder del Creador era el poder del Creador. No iba a haber ninguna excepción. Es lo mismo que en los números. El orden de los factores no altera el producto. Nosotros lo sabemos. Y en este preciso versículo
simplemente lo que hace es ratificar, simplemente lo que hace es confirmar y reconfirmar que el autor y fundador del cristianismo, que es Jesucristo, fue el mismo autor y creador del mundo. El mismo Dios, la misma divinidad, el que desde el principio era Dios y era con Dios. El mismo, porque lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él estaba presente. Sigamos con nuestro versículo número 4. Dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Jesucristo es la fuente de la vida, ni más ni menos. Y lo vamos a ver rápidamente aquí en Juan en muchos versículos. Vamos a ver en Juan 5:26. No me di cuenta a qué horas empecé, pero bueno, ya mismo vamos a terminar. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesucristo es la fuente de la vida. Y en Juan 10:10, al que tiene el audio, por favor, cierre su audio, gracias. En Juan 10:10 dice que nos va a dar vida abundante. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida para que la tengan en abundancia. Jesucristo, Él es la fuente de vida. Miren en el 11, capítulo 11, versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo da vida a los muertos. Y yo soy una muerta que tiene vida. Porque yo estaba muerta en delitos y pecados y Él me dio vida y me dio vida en abundancia. En Romanos 5:21, unos libros más adelante, Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Jesucristo es el que nos da esa vida perdurable, esa vida eterna por la que nosotros día con día trabajamos para llegar a conquistarla. Y no solo eso, en Primera de Juan, en el capítulo número 5, ustedes saben que aquí toca pura Biblia porque de la única forma que se da enseñanza es a través de la palabra de Dios. Primera de Juan 5, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Él es la única fuente, Él es la única fuente de vida. Él es el único... disculpen. 5:12, disculpen. Leí donde no era. El que tiene... No. Por favor, el audio de la persona que está hablando, gracias, me asustó. El grito de la niña o del niño, no sé. 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros tenemos a Cristo aquí en nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos la vida. Por eso es que nosotros tenemos que insistirle a todos nuestros hermanos, a todos los que conocemos, de que acepten a Cristo en su corazón para que ellos puedan tener la vida y disfruten la vida que nosotros tenemos. Y lo más importante, en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 36, nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros amamos, seguimos y servimos a ese Dios de amor, ese Dios que nos ha dado la vida, que nos ha creado, que todas las cosas las ha hecho para nosotros, para gozarse viendo al ser humano disfrutar cómo el hombre forma una familia, cómo el hombre hace cosas extraordinarias y maravillosas. Pero él también aclara que si nosotros creemos en Jesús, vamos a tener esa vida. Y si no creemos en Jesucristo, pues tendremos que asumir las consecuencias. Mire que nos damos cuenta que realmente la esencia de Jesucristo, la misión que tenía el Verbo era esa, la vida, y acompañada de la vida, la luz. En la parte B del versículo número 4 dice, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. Esa luz que somos nosotros, esa luz que no debe apagarse, esa luz que recibimos. Leamos en el capítulo 8 de Juan, en el versículo número 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros necesitamos la luz de Cristo. Si nosotros no tenemos la luz de Cristo, vamos a estar en tinieblas. Y nosotros la necesitamos, ¿sabe por qué? Leamos lo que dice la palabra, si no tenemos la luz. En el capítulo 12, en el versículo número 35, mire lo que nos dice. 12:35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Nosotros seguimos a Jesucristo, aquel que es la luz. Si la luz de Cristo no está en nosotros, no vamos a saber ni siquiera para dónde vamos a ir. Y fuera de eso, ni siquiera podrá llegar a nosotros el conocimiento de la gloria de Dios. Eso es algo que debemos tener claro. Si Jesucristo no está en nosotros, vamos a 2 de Corintios, si Jesucristo no está en nosotros, ni siquiera vamos a tener ese conocimiento, vamos a poder llegar a tener ese conocimiento. En el capítulo número 4, 2 de Corintios 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si nosotros no seguimos la luz de Cristo, no vamos a llegar a tener nunca ese conocimiento que necesitamos. No vamos a llegar a conocer la gloria de Dios, no vamos a poder ni verla, ni disfrutarla, ni tenerla. Nosotros sabemos que la luz la necesitamos para poder ver. Si yo cojo y apago en este momento la luz, no voy a ver absolutamente nada. Si nosotros nos damos cuenta que la luz de Cristo es pura, no se contamina, lo dice la palabra. En Él no se halló pecado, nunca. En la luz nosotros nos damos cuenta que la luz es la única que nunca se le va a poder ocultar las cosas. Porque nosotros podemos cometer algún pecado, hacer algo indebido y quizás hacernos los locos y querer ocultarlo. Pero delante de Jesucristo, amados hermanos, no habrá nada oculto. A la luz que es Cristo Jesús no podemos ocultarle absolutamente nada. Miremos en el versículo número 5 que nos corresponde en el capítulo número 1. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si nosotros pensamos las tinieblas, uy sí, las tinieblas, qué horror, las relacionamos con el pecado, por supuesto. Las tinieblas definitivamente es el pecado. Es todo lo malo, es todo lo que podemos llamar rebeldía. Esas son las tinieblas. En Mateo, más atrás, en el libro
de Mateo en el capítulo número 6, en el versículo número 23, nos dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Imagínense, si nosotros tenemos un ojo maligno, estamos completamente en tinieblas, estamos re mal. Y hay una cosa más triste y más grave. En Juan 3, en el versículo 19, nos damos cuenta que hay seres humanos sobre la faz de la tierra que aman estar, que aman pertenecer a las tinieblas. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchas veces nos cuestionan y nos preguntan o nos dicen, ¿y dónde está? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios bueno, tu Dios que ama? Pero nos olvidamos que el Dios que nosotros amamos, no lo amamos todos. Hay muchos que son condenados porque aman las tinieblas, porque permanecen en tinieblas, porque sus obras son malas. Pero hay algo que debemos tener nosotros bien claro, amados hermanos. Las tinieblas no tienen ningún control sobre la luz. Las tinieblas no entienden la luz. Las tinieblas jamás podrán extinguir la luz de Cristo. Nunca. La luz es más fuerte que las tinieblas. La luz va a prevalecer por siempre sobre ella. Nosotros debemos vivir seguros y confiados que nosotros estamos del lado perfecto. Nosotros estamos del lado de la luz que corresponde. Nosotros estamos del lado único y maravilloso. Y vamos a ver Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo número 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él se declaró como la luz del mundo. Y mientras Él estuvo, Él era la luz permanente. Y mire lo que nos dice en el capítulo número 8, en el versículo número 12. Dice otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros mantengámonos siguiendo la luz de Cristo, mantengámonos en la comunión con la Trinidad, mantengámonos en lo que somos, en lo que tenemos, digamos con nosotros, fuera contigo tinieblas. En Juan 12, en el versículo número 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y es así, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, todas las tinieblas de nuestra vida, porque en las tinieblas de nuestra vida estaba todo nuestro pecado, estaba todo lo malo que habíamos hecho, estaba toda la rebeldía, estaban todas las cosas equivocadas que veníamos haciendo. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la palabra lo dice, todas las cosas son hechas nuevas, porque es la luz la que viene y echa fuera completamente las tinieblas. Andemos, amados hermanos, andemos como los hijos de luz que nosotros somos. Y ya para casi terminar, mi mami me hace caritas. Filipenses, vamos a ver en Filipenses en el capítulo 2. A mí me encanta tener a mi mami al lado porque le cuento que mi mami es súper diestra con la Biblia. Yo digo Filipenses y ella vea, de una la coge. Filipenses 2, el versículo número 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Pueden ustedes creer esa dicha, amados hermanos? Nosotros estamos en un mundo convulsionado, en un mundo que está lleno de maldad, en un mundo hecho un caos, pero nosotros donde estemos, resplandecemos. Nosotros donde permanezcamos resplandecemos, porque la luz de Cristo está sobre cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que mantenernos, es ahí donde debemos permanecer, en la luz de Cristo. Y ahora sí, y para terminar, como dice el pastor, porque yo sí digo que cuando digo que para terminar, voy a terminar. Primera de Tesalonicenses. Me imagino que mi pastor se está riendo, no lo puedo ni ver, pero debe estarse riendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo número 5. Mire, con esto vamos a sellar la enseñanza de esta maravillosa noche. Así que vamos a degustar la palabra en lo que nosotros vamos a leer. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Mis amados hermanos, mantengámonos firmes en lo que somos, mantengámonos firmes en lo que nosotros tenemos, a quién servimos, la luz de quién tenemos, a quién vamos a buscar, a quién vamos a seguir, a quién conocemos. ¿Cuál es esa comunión que hay entre la Trinidad? Es la misma comunión que debemos tener nosotros en nuestra familia, la misma comunión que debe reinar en nuestro corazón. Él nos ha salvado. Nosotros no nos asustemos porque llega la noche, no nos asustemos porque llega el día, no nos asustemos porque hay mal en el mundo, no nos importe que ningún virus, que no nos importe nada. Lo único que debemos tener en nuestra mente es el amor de Cristo, es que Él murió por cada uno de nosotros. Recordemos que este domingo recién hablábamos de la resurrección, de que Cristo resucitó, Él venció la muerte. Él venció la muerte y lo hizo por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos esa vida en abundancia, para que nosotros creamos en Él, para que nosotros busquemos la luz, para que disfrutemos, para que trabajemos continuamente para conquistar nuestra vida eterna. Nunca olvidemos, amados hermanos, que nosotros tenemos la luz de Cristo, la luz de la divinidad, la luz de nuestro gran yo soy, el que es, el que era, el que será por todos los siglos, porque ese es nuestro Señor. Oremos, amados míos. Vamos a dar esta palabra, vamos a dejarla fija en nuestra mente y en nuestro corazón. Sellémosla, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor de los cielos, por tu infinito amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos conocer, afirmar, reconocer, proclamar, Señor amado, lo que tú eres, lo que tú has hecho, lo que tú representas, lo que el apóstol quiso con estos 5 primeros versículos, Señor amado, dejar afirmado en nuestros corazones, que tú eres único, eres perfecto, eres el principio, eres el fin, eres el alfa, eres el omega, eres la luz del mundo, Señor, por ti somos. Tú creaste todo para nosotros y todo lo has hecho por amor nuestro, Señor amado. Gracias. Gracias porque no solo creaste, Señor amado,
al hombre y a la mujer para que formáramos una familia, sino para que te gozaras al vernos. Y reconocemos, Señor mío, delante de ti y del mundo que te hemos fallado una y mil veces, pero gracias, Señor. Gracias porque en medio de todas las cosas equivocadas que podemos hacer en un momento, tú nos permites reconocer, arrepentirnos y no volver a caer jamás en nuestros errores pasados. Gracias, Cristo de la gloria, gracias, Padre eterno, gracias, Espíritu Santo, por permanecer con nosotros. Gracias por lo que nos enseñas, gracias por lo que nos muestras, gracias por lo que nos permites ver, amado mío, porque tú eres nuestro Dios, a ti te seguiremos. Queremos conquistar, amado mío, esa vida eterna que tú quieres para nosotros. Queremos estar limpios, queremos ser esas novias preparadas cuando tú decidas venir por cada uno de nosotros. Cuando te veamos que vienes en un jinete, en un caballo, siendo ni más ni menos que nuestro Cristo en gloria, viniendo a recoger a sus hijos. Gracias, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, a permanecer en ella, a saber, Señor mío, que eres tú el que pone cada propósito de vida, cada propósito de muerte. Que no haya nada que nos aterre, que no haya nada que nos asuste, porque es tu infinito amor, es tu infinita misericordia la que nos permite vivir y gozar en ti, para ti, por ti, Señor. Porque sea nuestra vida, sea lo que vivamos, sea lo que pase, Señor, tu voluntad, por dolorosa que sea en un momento para nuestra vida, tu voluntad es perfecta, Señor. Y sabremos que veremos cada propósito de para qué lo diseñaste, Señor, porque sabemos que los planes los has hecho de una forma única y maravillosa. Y solo tú sabes, amado mío, lo que nos conviene. Solo tú sabes a dónde nos llevas. Solo tú sabes a dónde nos quieres poner. Eres tú nuestro Rey, eres tú nuestro Señor, nuestro Hacedor y nuestro todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy